Dios les bendiga, hermanos. Roberto ha estado compartiendo en quizás últimos 2-3 meses acerca de principios y prácticas que nos ayudan a crecer en salud emocional. Y hoy yo quiero que hablemos del tema del perdón. El perdón es esencial, gracias, Omar. El perdón es esencial para uno tener salud emocional. Las personas que no perdonan, imposible que tengan salud emocional. ¿Quién aquí no ha sido ofendido alguna vez? ¿No? Todo el mundo, ¿verdad? ¿Quién de ustedes no ha ofendido a alguien alguna vez? Todos, ¿verdad? Todos estamos en ese barco. Nadie se escapa. O en un momento necesitamos nosotros perdonar, en otros momentos tenemos nosotros que pedir el perdón. La Biblia nos dice que en todo lo posible estemos en paz con todos. Y es imposible que un matrimonio prospere, que una familia prospere, que una iglesia prospere, que cualquier institución prospere, a menos que no se practique el perdón ahí en esa institución. Gracias. No es posible. Nadie puede sobrevivir, ninguna relación sobrevive a menos que no se practique el perdón. ¿Y por qué es esto? Porque todos somos pecadores. En algún momento... Ok, el micrófono tiene que estar un poquito más cerca. Este micrófono no es tan fácil. Ok. ¿Está mejor ahí? Sí, gracias. Perdón. Es que yo tengo la oreja pequeñita. Esa es mi discapacidad, una de ellas. Bueno, todos somos pecadores. Nacemos pecadores y aún desde la niñez uno ve esa marca en los niños. Son preciosos, son graciosos, pero desde ahí se ve. Y como ilustración yo les voy a compartir una historia que yo he escuchado en la familia de Roberto muchas veces. Roberto y su hermano se llevan muy poco tiempo de edad, tienen 10 meses de diferencia entre uno y el otro. Y toda la vida de niños pequeños eso era dándose, peleando, gritándose, mamá que me hizo tal cosa, mira que me quitó, era una cosa de todos los días. Hasta que su mamá, Toñita, un día dijo, no, ya esto está de más, ya esta cantaleta de todos los días ya no la quiero más. Ok, ustedes, mira, tú perdona a tu hermano, y no seguían las peleas. Y se le ocurrió a ella en un momento ponerlos a los dos en una cama por horas y ponerles un mosquitero por encima. Y les dijo, ok, de ahí ustedes van a salir amigos y se van a perdonar el uno al otro. Y al principio, pues obviamente fricción, estaban peleando porque no quería que la mamá le hiciera eso, pero después empezaron, ay, manito, mira, yo te presto mi juguetito, mira, y empezaron, y la cuestión es que salieron los mejores amigos. De ahí, por Toñita haberlos puesto dentro del mosquitero. Eso se llama la terapia del mosquitero, por si acaso usted quiere repetirla en su casa. Es efectiva y dura toda una vida porque todavía él y su hermano son muy buenos amigos, así que se las recomiendo. El asunto es que el perdón es central en las Escrituras. Usted lee la palabra de principio a fin, la Biblia, y el perdón está ahí en muchas páginas de la Biblia. ¿Y por qué nosotros podemos perdonar? Podemos perdonar porque nosotros hemos sido perdonados. Nosotros tenemos un sacerdote que dio su vida por nosotros en la cruz, derramó cada gota de su sangre para que tú y yo seamos perdonados, para que podamos ser libres de la esclavitud del pecado, para que podamos ser llamados hijos de Dios, para que al morir nosotros tenemos la seguridad de que vamos a tener una vida eterna con Dios. Todo eso lo hizo posible el sacrificio de Cristo en la cruz. Y por eso, ese es nuestro fundamento, para nosotros poder perdonar. En 1 de Juan 1:19, el Señor nos hace una oferta clara de su perdón. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Es rotundo, es absoluto. El Señor, solamente con arrepentimiento sincero vamos a donde el Señor, y el Señor es fiel y justo. Ni una sola vez es injusto, fiel y justo todo el tiempo para perdonar nuestros pecados y quitarnos esa mancha del pecado. Nosotros somos perdonados no porque lo merezcamos, esa no es la razón, o porque hagamos grandes obras en el Señor. Tampoco. Somos perdonados por la gracia y la misericordia de Dios hacia cada uno de nosotros. Nada en este mundo se compara al gozo y la paz que trae el perdón de Dios. Nada, ninguna otra experiencia humana que nosotros podamos tener. Puede una persona tener todas las riquezas del mundo, todos los placeres del mundo, pero si no tiene la paz del perdón de Dios, está incompleta y no va a poder saborear lo que tiene tanto porque le falta lo más importante. Dios desea derramar su perdón a todo pecador arrepentido. Esa es la clave, arrepentirnos de nuestros pecados, y Él, como decía, más que fiel y justo para perdonarnos. En Miqueas dice unas palabras: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Eso es el Señor hablándole al pueblo de Israel, que tan infiel fue con Él. No retuvo para siempre, o sea, Dios no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y alguien una vez dijo que el Señor, cuando vamos a donde Él con arrepentimiento sincero, tira nuestros pecados al fondo del mar y coloca un letrero que dice: prohibido pescar. Esa es la idea, es que es definitivo, no tenemos que volver a retomar la carga. Nos perdonó y ya ante los ojos de Dios, Él ha cancelado esa deuda con nosotros. Así es el perdón de Dios. Y en un salmo, el Salmo 32 del rey David, expresa el gozo del perdón. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y verdaderamente nosotros somos dichosos. Lo que pasa es que a veces se nos olvida que Dios ha hecho esa obra en nosotros y que está dispuesto en cada momento a hacerla. Pasa el tiempo, nos pasa como cuando tenemos un adorno hermoso en la casa que va cogiendo polvo y ya no es tan brillante ni tan hermoso. A veces eso nos pasa con el perdón que recibimos de parte del Señor. Pero por eso es importante, yo creo, meditar en el perdón, porque es la obra maravillosa que Dios ha hecho en cada uno de nosotros para permitirnos crecer y tener una vida exitosa en todas las áreas de la vida, pero especialmente en lo espiritual y en lo emocional y en lo relacional, ¿verdad? ¿De qué vale tener todo y no tener paz y sabiduría para manejar todos los asuntos principales de nuestra vida? En el ministerio de Cristo en la tierra, nosotros vemos que Él no solamente sanaba los cuerpos, Él iba por toda la región sanando, pero no solamente sanaba el cuerpo, sanaba también el espíritu a través del perdón de pecados. Uno de los ejemplos que más lógicos y más saltan a la vista es, ¿se acuerdan el caso de los amigos que tenían un amigo? Los 4 amigos tenían un amigo paralítico, muy enfermo. Y llegaron a donde estaba Jesús, pero cuando llegaron se dieron cuenta que no había espacio dentro de la casa que estaba Jesús, ni había espacio en los alrededores. Era imposible que ellos llevaran a su amigo hasta donde estaba Jesús. Y se les ocurrió, pues vamos a quitar parte del techo, hacemos un agujero y por ahí bajamos al amigo para que vea a Jesús. Porque necesitaba sanidad del cuerpo, necesitaba poder caminar, poder moverse y poder ganarse su sustento a través de eso. Entonces hacen ellos eso. Y lo interesante es que cuando Jesús ve a ese hombre bajar, primero no le dice te sano, levántate, anda, camina. Eso no es lo primero que le dice. Lo primero que le dice es: hijo, tus pecados te son perdonados. Es un Cristo de perdón. Y vemos que en los últimos, unas horas antes de morir, cuando está siendo flagelado y insultado, vituperado, las palabras de Jesús
no son palabras de amargura, sino lo que él dice es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, está más que claro que nosotros tenemos un Dios de perdón, que desea darle perdón a sus hijos también. Y sabemos que todo privilegio conlleva una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad que tú y yo tenemos como hijos de Dios, como redimidos por la sangre de Cristo? Por el hecho de que ya hemos sido perdonados y que vamos a seguir siendo perdonados también por el Señor cuando vamos a Él en esa necesidad. Nuestra responsabilidad es perdonar a todos los que nos han ofendido y estar preparados para perdonar a los que nos van a ofender en el futuro. Porque mientras estemos aquí, alguien nos va a pisar los callos. Esa es la realidad de la vida. De eso no se escapa nadie. Y entonces, pues esa es la responsabilidad, perdonar a todos. Así que, en otras palabras, si lo fuéramos a definir o a resumir, sería que nosotros somos perdonados para perdonar. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. El escritor C.S. Lewis dijo una vez, ser cristiano quiere decir que perdonas lo inexcusable en los demás, porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. Sí, perdonamos porque hemos sido perdonados. Y la clave para perdonar es el reconocer que Cristo dio todo lo que tenía, dio toda su sangre para perdonarnos a nosotros. El precio que Cristo pagó fue inmenso, es incalculable humanamente hablando. Y Él lo dio todo para que nosotros lo tengamos. Y nos ordena en su palabra, es bien claro en muchos pasajes de la Biblia, que Él nos ordena que nosotros perdonemos. No es una sugerencia, no es si te parece perdona, o si en esta situación perdona y en aquella no. No, en todo momento nos manda a perdonar. Y la oración modelo del Padre Nuestro incluye palabras de perdón. Dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Unos versículos más adelante, como si eso no fuera suficiente, como que le pone la estampa final. Dice en Mateo 6:14, dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero, con mayúsculas, si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Más claro no puede ser, ¿verdad? Es una orden. Nosotros hemos recibido el regalo inmerecido del perdón. Asimismo, tenemos que dar ese regalo inmerecido. Otros quizás no lo merezcan, ¿verdad? Pero aún así Dios nos ordena que así sea. Pero ay, qué difícil es perdonar, ¿verdad? ¿O solamente soy yo? Todos tenemos, es difícil perdonar. Como yo estaba hablando hace como 2 semanas con un hermano dominicano, estábamos hablando sobre el tema del perdón, y me dice, pero es fácil. No, no es fácil, es muy difícil. Especialmente cuando se trata de ofensas serias, porque cosas más livianas las dejamos pasar, pero cuando son serias, como a uno le duele el alma, qué difícil es. Pero nadie dijo que fuera fácil, ¿verdad? En la palabra no dice que es fácil, pero sin embargo nos enseña cómo nosotros podemos traer honra a Dios a través del perdón. Porque quiéralo o no, cada uno de nosotros tiene un concepto del perdón y una disposición a perdonar o no. Es por nuestra propia humanidad, por las experiencias que hemos tenido, por la formación que tuvimos en nuestro hogar. Todos estamos enfilados en cierta manera con respecto al perdón. Hay frases en la cultura, por ejemplo, hay cosas que no se pueden perdonar, es una de ellas. Otra es, yo perdono, pero no olvido. Eso, no sé, como que el perdón no está muy claro ahí, ¿verdad? Y la última es, el que me la hace,
la paga. ¿verdad? Esas son cosas que aún los creyentes lo dicen. Evidentemente, pues no estamos en la mejor disposición de perdonar cuando estamos diciendo esas cosas. ¿Y por qué es tan difícil nosotros perdonar a aquellos que nos han herido? La razón que salta a la vista es porque cada uno de nosotros es un pecador. Porque por más maduros que seamos, hay en nosotros orgullo y hay en nosotros egoísmo. Y hasta que estemos 6 pies bajo tierra, todavía vamos a tener algo de eso. Es parte de la lucha del ser humano. Pero entonces, ¿cómo nosotros no vamos a dar de gracia a otros lo que de gracia hemos recibido? Que aun cuando tengamos la tendencia a no perdonar, tenemos que sujetarnos en obediencia al Señor y perdonar. Porque no es opcional, como decíamos, es un mandato. Y perdonar no es un asunto emocional nada más, es un asunto espiritual. Hay quienes no perdonan porque piensan que se hacen débiles porque están perdonando, o porque creen que eso les va a hacer más vulnerables a otros. Hay otros que creen el mito común de que no tienen que perdonar a menos que el otro pida perdón. Esa es una de las creencias más comunes acerca del perdón. Bueno, yo no tengo que perdonar a fulanito, a fulanita, porque no me han pedido perdón. Y mientras tanto uno está ahí, esa falta de perdón sigue creciendo dentro de nosotros. Pero la realidad es que para perdonar se necesita uno solo. O sea, nosotros, obviamente con el Señor, con el respaldo del Señor, pero se necesita uno solo. Muchas veces nosotros confundimos perdonar con reconciliación. Para reconciliarse sí se necesitan por lo menos 2. Para perdonar se necesita 1. Aunque obviamente lo ideal es que en casi todos los casos se logre una reconciliación, o sea, una restauración de la relación. Pero no siempre es posible. Hay ocasiones, uno puede ser que la persona haya muerto. ¿Cómo se va a reconciliar con nosotros alguien que ha muerto? Imposible, ¿verdad? Otras veces es porque hay algún peligro involucrado, razones criminales, de abuso sexual, lo que sea. Tampoco es posible. Hay cosas donde no conviene una reconciliación y ni es posible. Pero nuestra responsabilidad es perdonarlo, porque aun cuando no se logre la reconciliación, eso no sea posible, todavía el mandato a perdonar está vigente y tenemos que seguirlo. Una vez una joven adulta de la iglesia me pidió consejo con respecto a la dificultad de perdonar a un miembro de su familia. Me confesó que se sentía estancada, que sentía que no podía crecer porque el resentimiento que tenía a esta persona de algo que había pasado muchos años antes, como 20 y pico de años antes, todavía la atormentaba. Era una situación donde un hombre un hombre de la familia, aprovechando la confianza que tenía, la había tocado sexualmente, o sea, inapropiadamente cuando ella era niña. Y esto ella lo había cargado por un gran número de años. Y sencillamente como que no se le iba, estaba esa dificultad espiritual en ella. Y me decía que una de las cosas que me dio clave para cómo aconsejarla fue que me dijo que ella, de solo pensar que tenía que perdonarlo y que restablecer una relación familiar común con él, que eso la enfermaba. Ella no podía creer que Dios la obligara a ella a hacer tal cosa y por lo tanto, pues, no hacía nada. Entonces entramos en una conversación precisamente de que Dios solamente le estaba pidiendo a ella que perdonara a esa persona, que Él no le estaba pidiendo a ella que volviera a tener una relación familiar común, normal, como si nada hubiera pasado con esa persona. Y entonces, al ella entender eso, se dio cuenta, pues esa parte yo puedo perdonarla. Y de ahí entonces procedió juntas, ella declaró palabras de bendición para ese hombre. Y de ahí se empezó a florecer porque verdaderamente estaba estancada en esa situación. Y años después, ella me comentó que pudo encontrar a esta persona frente a frente en una reunión familiar y sin odio en su corazón
pudo saludarlo brevemente, tocarle la mano y ya. O sea, se dio cuenta de el impacto que había tenido en ella el poder hacer eso y el valor que ella tuvo y cómo Dios la respaldó en ese perdón que ella hizo. Y quizás algunos de ustedes tienen situaciones similares en su vida. Dios no les está pidiendo en todas ellas que se reconcilien. A lo mejor el primer paso es el perdón y déjenle lo demás a Dios. Dios se encargará de guiarlo para el próximo paso. Porque cuando nosotros retenemos el perdón, eso no se va. Se puede convertir en resentimiento crónico, se puede convertir en amargura. Y la amargura trae arrugas. Así que usted no quiere ser amargado, no se amargue, para que pueda estar libre de arrugas innecesarias. Y porque lo que pasa es que cuando nosotros no manejamos pues la falta de perdón se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande. Como una bola de nieve que baja en una colina, se va adquiriendo más y más nieve hasta que se hace bien grande al llegar a la planicie. Lo mismo pasa con cuando nosotros no perdonamos, se sigue albergando ahí adentro y adentro, cuando en realidad podemos ser libres de esa carga fácilmente. Yo he conocido personas que se han arraigado con uñas y dientes al no perdonar a alguien, al punto de que se ha convertido en parte de su identidad. Y he visto cómo esas personas han estado aún enfermas físicamente, deprimidas, con todo tipo de accidentes, dolencias, enfermedades sistémicas, y cargando esa carga. Recuerdo una persona que aún estaba cargando esa carga en contra de su propia madre, que hacía 20 y pico de años que había muerto. Ya no había manera de reconciliar eso. Y la falta de perdón la llevó a tener problemas en matrimonio, problemas con hijos, problemas con la familia, a estar aislada de su familia, porque persistía en no perdonar a una madre que ya ni siquiera estaba en el panorama físico en este mundo. Eso es innecesario, es ridículo, es triste que una persona se aferre así de tal manera que se convierte hasta en parte de su personalidad. Alguien una vez dijo que no perdonar es como tomarse un veneno y esperar que sea otro que se muera. Me estoy tomando el veneno de no perdonar, pero es el otro, cuando en realidad nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Todas las fibras de nuestro ser se impactan cuando no perdonamos. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido carencias, pérdidas, heridas grandes en la vida, en la niñez y en la adolescencia, que han creado en nosotros un complejo de rechazo. Y cuando nosotros tenemos complejo de rechazo, todo lo interpretamos en base a que el mundo me quiere hacer daño, mi familia me quiere hacer daño, no me quieren, y vemos toda esa negatividad. Y llegamos al punto que no podemos perdonar a nadie, no podemos tener relaciones saludables con nadie. Y eso es triste, porque Dios, otra vez, pagó el precio para que nosotros fuéramos sanos de todas nuestras dolencias. Es innecesario cargar esas cargas, porque distorsiona toda nuestra realidad y la empezamos a ver por ese lente nada más. Y yo sé que parte de lo que uno de los propósitos en esta jornada del Espíritu Santo es precisamente traer sanidad en las áreas más íntimas que a veces nosotros mismos no nos hemos dado cuenta que las tenemos, pero sin embargo está afectando nuestra vida, nuestras decisiones. Pero el Señor, Él puede sanar todas esas áreas, aún las más profundas. Porque lo que pasa es que cuando no las resolvemos y no pedimos al Señor que entre a ellas, le estamos abriendo la puerta al enemigo para que Él haga estragos en nosotros. Y muchas veces hasta intentamos perdonar, pero ahí está el enemigo diciendo, no, pero recuerda lo que te hizo, no lo perdones, no se lo merece. Y nos va inculcando mentiras que nos debilitan en nuestro propósito de perdonar. Y hay que discernir eso. Roberto hablaba hace poco acerca de la guerra espiritual en el área de las emociones.
Es muy real. Tenemos que decirle al enemigo, no, es posible. Sí, es verdad que me hizo tal y tal cosa, pero el Señor está conmigo. Él me da el poder para perdonar y yo no tengo que vivir más bajo esa sombra. Esa es la actitud de fe del creyente y no es una actitud pasiva. No podemos tener pasividad. Tenemos que ser muy activos, muy intencionales en luchar con todas esas cosas porque todos las tenemos. Nadie se escapa, nadie en este mundo que haya nacido en una familia, que se haya criado, que haya ido a la escuela, que viva, que respire, se escapa de ser herido por alguien. Entonces tenemos que superar todo eso y no permitir que nos haga daño y nos impida a nosotros perdonar. Hay un testimonio que yo presencié personalmente de una joven que conocí por medio de mi trabajo. Ella vivió una vida muy trágica, de muchas pérdidas. Entre ellas, ella es de El Salvador y se crió en el tiempo de las guerrillas. Y ella vio personalmente, vio a su padre ser torturado y caer muerto a sus pies. O sea, ella presenció eso siendo una niña. Y venía de un hogar donde su mamá la abusaba de palabra y con golpes con mucha frecuencia. El asunto es que ella emigró a Boston, aquí se casó y tuvo 4 hijos. Cuando yo la conocí tenía 4 hijos pequeños. Y cuando yo la conocí, ella me dejó ver que ella y su esposo se gritaban y se insultaban todos los días. No era un día sí, una no, era todos los días. Ese era el pan que se comía en esa casa, insultos y gritos entre ella y el esposo, además de maltrato, quizás no al extremo que ella lo recibió en su hogar, pero también maltrato con los hijos. Ella me confesó que ella no podía perdonar cosas que su esposo había hecho contra ella, y aún cosas que venían de su niñez. Y me dijo que su manera de vengarse, porque no solamente nos vengamos matando, también hay venganzas muy sutiles, ¿verdad? Que van así como que nosotros mismos nos engañamos pensando que ni siquiera las estamos haciendo, pero estamos haciéndolas por venganza. Veo que parece que ustedes también saben de eso. Y el asunto es que ella me dijo que ella hacía se vengaba de ciertas maneras. Lo primero es que todos los días llamaba a su esposo loco u otras cosas que aquí no las puedo decir, pero loco sí puedo decirlas. Lo ignoraba cuando él le hablaba, él viraba la cara y miraba para arriba, rodaba los ojos y no le hacía caso. Le gritaba todos los días, porque se gritaban de parte y parte, a veces mayormente era él el que empezaba los gritos. Y además no le cocinaba. Me confesó todas esas cosas, era su manera de decir, no, yo me resisto a tu comportamiento. Entonces, una vez hubo la apertura en la conversación y yo le hablé del perdón de Dios. Yo dije, Dios está dispuesto a perdonar todos tus pecados. Y también entonces entramos en conversación acerca del perdón de unos a otros. Y recuerdo la mirada de incredulidad que ella me dio cuando yo le propuse que hiciera, mira, tú tienes que hacer 3 cosas y yo te prometo en el nombre del Señor que el ambiente de tu hogar va a cambiar. Yo le dije, comienza pidiéndole la gracia a Dios para perdonar a tu esposo. Ese es número 1. El 2, muérdete la lengua y supera la tentación de devolver los gritos y los insultos que tu esposo te hace. Y tercero, cocina todos los días y coman como familia. Esa fue la receta. Obviamente me miró con incredulidad, me dijo, eso es difícil de hacer, no sé cómo lo voy a hacer, pero hicimos un pacto. Yo le dije, mira, trátalo por un tiempo. El asunto es que en 2 semanas solamente de ella hacer esto fielmente, ella empezó a sentir esperanza de que su hogar podía cambiar, empezó a ver pequeños cambios en su esposo, empezó a ver cambios en los nenes, ya no estaban tan inquietos y tan traviesos porque había un sentido de paz, había menos gritos en el hogar, papá gritaba pero mamá no le contestaba. Cambió el ambiente en la casa. Recuerdo que ella le pidió que le permitiera, como a los 2 meses de que esto sucedió, él le permitió ir a la iglesia 1 vez a la semana, porque él era el que controlaba todo en la casa.
una vez a la semana, pero que se asegurara de cocinar primero antes de irse. Pero su deseo, el hambre que tenía de Dios era tan grande que acordó hacer eso. Y al año, él también se convirtió en discípulo de Cristo. Y todo comenzó solamente con una mujer que aceptó el reto de Dios a empezar la jornada del perdón. Y no solamente eso, era una familia muy, muy pobre. Me consta a mí que muchas veces ni comida tenían en la nevera. Pero a los 4 años, Dios los prosperó tanto que pudieron comprar su propia casa. Imagínense qué cambio. O sea, lo que estamos diciendo es que cuando Dios entra a una familia, puede hacer cosas maravillosas. Y a lo mejor tú eres la única persona en tu familia que está buscando de Dios, que está ejerciendo perdón. Pero ten confianza, van a venir frutos en el futuro para que tú veas la mano de Dios y la gloria de Dios en tu hogar. Uno de los ejemplos más dramáticos de la Escritura en cuanto al tema del perdón, es la vida de José. Son muchos capítulos en Génesis, capítulo 37 al 48, así que abran sus Biblias, vamos a empezar por el primer versículo, no, vamos a estar aquí hasta las 6 de la tarde, no se asusten. Yo les voy a dar un resumen, yo sé que muchos de ustedes conocen la historia. José fue en Génesis, José fue uno de los hijos de Jacob, del patriarca Jacob. Era uno de los 2 menores, tenía un hermano menor, Benjamín. Ambos eran hijos de Raquel, que era la esposa favorita de Jacob, y que murió cuando estaba dando a luz a Benjamín. Tenía 10 hermanos mayores, y que eran de 3 madres diferentes. ¡Wow! Así que ya ahí la novela se pone muy interesante, ¿verdad? Y el asunto fue que Jacob mostró preferencia desde que José era pequeñito, porque era hijo de su esposa favorita, y quizás José tenía ciertas cualidades que a él le gustaban, así que mostró preferencia con él desde pequeño, y en una de las expresiones de su preferencia fue regalarle una túnica especial que él con mucho gusto lucía ante sus hermanos. El asunto es que, ¿qué pasa cuando un padre o una madre muestra preferencia por un hijo por encima de todos los demás? Hay tensión en el hogar, ¿verdad? Se desarrolla resentimiento de los otros hermanos hacia ese hijo que es el favorito del padre o de la madre. Es algo que obviamente todos tenemos que evitar y tratarlos a todos y amarlos a todos igual. Y el asunto es que pues, ese resentimiento de estos hermanos los llevó a tomar una decisión terrible. En una ocasión en que José es enviado por su padre Jacob a ver cómo estaban sus hermanos que estaban lejos atendiendo las ovejas, ellos al verlo venir precisamente con su túnica puesta, tramaron matarlo, porque ya lo odiaban, no habían podido. Hablando del perdón, ellos no pudieron perdonar a su hermano, y en la falta de perdón los llevó al punto de querer matar a su hermano. Estaban en eso de matarlo cuando uno de los hermanos dijo, no lo matemos, a fin de cuentas es nuestro hermano, mejor vamos a hacer otra cosa. Y por ahí pasaban unos mercaderes y lo vendieron como esclavo a esos mercaderes. Así que así fue que él llegó a Egipto como esclavo. Pero, así que, mire, esa familia es lo que hoy llamamos disfuncional, ¿verdad? Sería maravilloso tener un reality TV show de la familia de José, porque había todo tipo de intrigas, problemas, situaciones y tensiones. Pero lo bueno es que José no se quedó en el anonimato como esclavo en Egipto. Todo lo contrario, la providencia divina lo llevó a estar presente al faraón cuando tenía 30 años de edad. Él pudo interpretar 2 sueños que Faraón tuvo y expresarles un plan de cómo resolver esa situación de los 2 sueños, que tenía que ver con una escasez, con una abundancia de cosechas por 7 años y una escasez total de alimento por otros 7. Y así que él fue nombrado segundo en comando. Después del faraón, él era el más poderoso en Egipto.
Y la historia se pone muy interesante, ya es un testimonio increíble del poder de Dios, de cómo Dios levanta a una persona. Pero aún se pone más interesante cuando un día, igual que todos, donde él se levantó a hacer sus funciones como administrador, el administrador número 2 de Egipto, ve que llegan sus 10 hermanos mayores ante él. Vinieron a Egipto a buscar comida que ya no había en su propia región de procedencia. Y imagínese usted que usted de momento ve a alguien que han pasado años que no ha visto, que le ha hecho daño. Imagínese que cuando él los ve, lo que recuerda primero es lo último que él pasó con sus hermanos, que fueron golpes, fueron insultos, fueron amenazas de muerte, fue venderlos, fue desarraigarlos de su familia, de no poder volver más a ver más a su padre amado Jacob. Eso es lo primero. Tiene que haber sido una cosa increíble, las emociones que tienen que haber nacido en el corazón de José cuando él vio a estos hombres. Pero él obviamente los reconoció a ellos, pero ellos no se esperaban que el que ellos vendieron como esclavo estuviera en tal lugar de prominencia. Así que no los reconocieron a él. Pero lo que José hace es que no les hace ver quién él es inmediatamente, sino que los prueba y es a la tercera vez que se ven que entonces él revela su identidad. Y yo me imagino que él hizo esto no solamente porque quería probar a sus hermanos, sino porque quería procesar las emociones que había dentro de él para hacer lo correcto y que fuera algo pues, que tuviera alcance real. Qué maravilloso que pues, lo que en una situación donde pudo haber venganza, él se tomó su tiempo para manejar el asunto y poder hacer lo que Dios le mandaba en términos del perdón. Y ese proceso de perdonar a sus hermanos, yo no creo que comenzó ahí. Podemos inferir por la palabra de Dios, porque por otros detalles que hay en Génesis, de que ya él había tomado decisiones que le habían traído salud emocional y espiritual en cuanto a la situación que él vivió con su familia. Y yo puedo decir esto porque José tenía 2 hijos, y miren los nombres que le dio a los hijos. El primogénito lo llamó Manasés, que significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo o todas mis aflicciones, todas mis pruebas y toda la casa de mi padre. Ese es Manasés. Al segundo hijo le llamó Efraín, que quiere decir Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así que hay mucha sabiduría resumida en esos 2 nombres que él le dio a sus hijos. Expresan que José se determinó a impedir que su pasado determinara su presente o su futuro. No se dio permiso para amargarse ni deprimirse, aunque tenía más que razón para hacerlo. No lo hizo. Decidió restaurar su vida aún en contra de gran adversidad, porque no fue esa la única adversidad que él tuvo. Hubo muchas más adversidades en Egipto que él pasó, incluyendo estar en prisión por muchos años. Pero él no permitió que eso le impidiera, cuando vino la oportunidad de ser libre, no le impidió dar fruto. Así que otra vez canceló todo ese pasado y determinó que él no iba a vivir de acuerdo a sus experiencias pasadas. Y una de las cosas que más vemos en ese relato es que él también era un hombre agradecido. Él reconoce que el don de él interpretar sueños vino de Dios, que no era algo que él había inventado, que había nacido de cuán inteligente, cuán él especial era. Él sabía que venía de Dios. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que practicar. El agradecimiento nos ayuda a nosotros, cuando uno sabe que lo que uno tiene viene de Dios, de que hemos sido perdonados por Dios, eso nos facilita el camino para poder, de la misma manera, poder perdonar a otros y para poder combatir la amargura, que es una tentación de todos los seres humanos. La depresión, la amargura, el resentimiento, es una tentación con la que todos tenemos que manejar. Y este pasaje, esta vida de José, me gusta tanto estudiarla porque es
hay tanto realismo humano en ese pasaje. Y así es la palabra de Dios. Nos presenta a la gente tal cual son. No estamos hablando de gigantes espirituales, estamos hablando de gente común y corriente que toma a Dios en serio y por eso pueden hacer lo que Dios les ordena hacer. No es porque sean gigantes espirituales. Cada uno de nosotros tiene acceso a eso. Sí que el cuadro es muy realista. El proceso de restauración, como decíamos antes, puede tomarse mucho tiempo y posiblemente se tomó su tiempo también en el caso de José, pero por algún lugar hay que empezar. Empezamos con perdonar y entonces le permitimos a Dios que siga haciendo su obra. Un ejemplo de esto es el tema del adulterio. Una vez un hombre me comentaba que él no creía que su esposa lo hubiera perdonado de su adulterio, porque todavía las cosas no eran igual que antes. A mí me constaba que ella sí lo había perdonado sinceramente. Pero lo que pasa es que cuando ha habido así algo tan serio, muchas veces está el perdón, ese es el comienzo de esa jornada, pero después tiene que haber ganarse nuevamente la confianza. Tiene que haber una reedificación porque algo se ha dañado. Es como en nuestra casa. Si pasó algo, una pared se agrietó, nosotros no esperamos que, pues, por ejemplo, esta nieve que acaba de pasar, ¿verdad? Agrietó muchas de las paredes de nuestras casas. Pasó la nieve, pero la grieta se quedó ahí. Entonces hay que hacer algo con la grieta. Muchas veces eso pasa en nosotros cuando nosotros hemos faltado a la confianza de alguien o alguien ha faltado a nuestra confianza. Tenemos que invitar a Dios, es un proceso, no es algo lineal que se dice, ok, primero esto y seguir un proceso. No es así. Muchas veces hacemos un progreso hasta cierto punto y a veces volvemos un poquito para atrás y después damos 2 pasos más adelante, porque así es la realidad humana. Hay muchos factores que se involucran. Así que yo les animo, si alguna vez ustedes han tenido ese tipo de rompimiento o de traición de alguien, de ese tiempo, permítale al Señor. Lo importante es no cerrar la puerta a que el Señor obre. Usted da su primer paso en fe perdonando. Lo demás, poco a poco, el Señor lo va haciendo. Porque no podemos dar atrechos, cortar por aquí y por allá para hacer las cosas. Muchas veces las parejas tienen problemas serios y vuelven después a la normalidad como si nada hubiera pasado. No se menciona nada. Pero por debajo todavía hay muchos problemas que tienen que enfocarse. Así que Dios nos dé siempre la sabiduría de ver eso, de ver lo que está por debajo y hacer y resolverlo. Interesantemente, los hermanos de José, aunque habían pasado 22 años, todavía estaban cargando ese sentimiento de culpa por el pecado que ellos habían cometido contra su hermano. Un versículo, cuando ellos están delante de José, que no saben que él es José, ellos se dicen, y José empieza a probarlos, ellos se dicen, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Pero José los entendía lo que ellos estaban haciendo. O sea, estos hombres necesitaban el perdón de José. Estaban cargando esa carga. Posiblemente si ellos no hubieran recibido el consuelo del perdón de él, hubieran seguido cargando esa carga, le hubieran pasado esa carga a futuras generaciones también. Qué importante que nosotros hagamos lo que Dios nos manda hacer hoy para evitar dejarle agendas de falta de perdón a los que vienen detrás de nosotros. Cuando Él les habla, Él no minimiza la traición de ellos, le llama por su nombre, ¿verdad? Porque no es saludable que nosotros ignoremos lo que ha pasado, hay que ponerle su nombre y sencillamente manejar el asunto con la seriedad que conviene. Y José les dice a ellos, pero ahora, le dice a sus hermanos, pero ahora, cuando ya le ha revelado quién él es, le dice, pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas.
Por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. José fue un hombre de fe. Al hablarle a sus hermanos de esa manera los consuela, les da paz, les hace ver que Dios ha redimido algo que ellos tuvieron intención de que fuera para maldad. Dios la ha redimido. Muchos de ustedes han pasado experiencias tristes, trágicas, así, y Dios las puede redimir. No se queden con la carga, Él lo puede hacer. Dios lo usó a él para traer supervivencia a su familia. Quizás todos ellos hubieran muerto Dios lo usó en esa manera. Eso nos recuerda a Romanos 8:28, que muchos de nosotros sabemos de memoria, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esas palabras nos llenan de esperanza, de que nuestras experiencias, Dios las puede redimir, no importa cuán duras sean. Porque el no perdonar siempre trae consecuencias negativas, siempre, siempre. Imagínense si José no hubiera perdonado. La historia, qué diferente sería, ¿verdad? Hubiera sembrado destrucción y sabe Dios cuántas cosas más. Porque José escogió perdonar y dar fruto dentro de su aflicción. Él escogió rechazar la tentación de caer en amargura. Él escogió renunciar a la venganza. Escogió ejercer la gracia y la misericordia sobre aquellos que lo traicionaron, que eran de su propia sangre. Y por eso, porque Él hizo todas esas cosas, miren el fruto que Él pudo cosechar. El fruto de la reconciliación con sus hermanos, el poder compartir con su amado padre Jacob por 17 años, los últimos 17 años de su vida, José pudo compartir con él y pudo enseñarle sus hijos a Jacob. Jacob los bendijo, antes de morir también bendijo a sus hijos. El otro fruto es que fue instrumento de salvación de toda su casa. Se convirtió en un canal de bendición de futuras generaciones que no tuvieron que vivir bajo la sombra del pecado contra José. Y Dios lo usó. ¿Se acuerdan de la promesa que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob? Dios lo usó a él para seguir el cumplimiento de esa promesa. Así que esto es un ejemplo de la palabra, de cómo el perdón que nosotros otorgamos a otros da frutos en abundancia, por generaciones posiblemente. ¿Tú te imaginas lo que tu perdón generoso puede hacer en las manos de Dios? ¿Tú te imaginas lo que puede pasar? Primero, si no perdonas, o lo que hubiera podido pasar si no hubieras perdonado. Y por el contrario, lo que tú puedes estar sembrando en tu futuro porque has perdonado. Quizás va a ser un matrimonio que no se acaba, sino que continúa. Puede ser un hogar feliz que le estás entregando a tus hijos. Puede ser reconciliación con personas que tú pensabas que ya no había esperanza para que hubiera una reconciliación. Puede ser en un futuro que hasta pueda haber una reunión familiar donde todos estén amándose en la misma mesa porque tú escogiste perdonar a alguien que estaba ahí presente y eso derramó entonces una lluvia de bendición sobre tu familia. No sabemos, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es perdonar. Eso es ser obedientes a su mandato. Esa es solamente nuestra responsabilidad. Lo que Dios puede hacer con ese acto tuyo, eso se lo dejamos a Él. Que Él siga guiando el camino para eso. En Hebreos 4:16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese trono de la gracia está accesible para nosotros. Nos dice que vengamos ¿cómo? Confiadamente, o sea, con toda confianza, con toda libertad. Ven, que aquí tú vas a encontrar el oportuno socorro. En muchas ocasiones vamos a tener que ir ahí porque necesitamos el perdón de Dios.
En otras ocasiones vamos a tener que ir ahí de rodillas llorando, clamando para que Dios nos dé la gracia de perdonar a aquel que nos ha ofendido. Pero de todas maneras, está ahí, sea para una cosa o para la otra. Si tú tienes a alguien a quien perdonar, yo te pido, te extiendo el reto, hazlo hoy mismo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque mañana va a ser más difícil. Ya, sácate eso, limpia la tablita y empieza a escribir un capítulo de tu vida en ese departamento y solamente confía en que Dios va a hacer su obra. Yo me imagino que entre nosotros hay personas hay muchos que ya hemos escogido recibir a Cristo, pero quizás hay otros que no lo han hecho y que necesitan recibir el perdón del Señor, confesar sus pecados, reconocer que Dios es el único que puede traer salvación. ¿Hay alguien aquí hoy que quiere hacer su pacto hoy con el Señor que no lo haya hecho antes? Que quiera decir al Señor, mira Señor, aquí yo estoy, yo sé que yo necesito tu perdón. Sé que soy pecador, sé que he cometido faltas en mi vida, sé que necesito tu gracia, sé que me hace falta la paz tuya, sé que me hace falta poder llamarte papá a ti y sentarme en tu regazo. ¿Hay alguien aquí que no haya hecho su pacto con el Señor antes y que lo quiera hacer ahora? Todos somos de casa. Amén, amén, gracias Señor, gracias. Gladys, ¿tú quieres pasar con ella? Sí. Señor, te damos gracias. Si hay alguien más, porque para nosotros perdonar de esta manera necesitamos ser perdonados primero. La palabra dice que cuando gran fiesta en el cielo. Gracias, Señor. Bueno, sí. Pues, Fanny, tú puedes orar con nuestra hermana. Hermana, si tú quieres repetir después de mí. Y aunque tú ahora misma estás sola, está solamente Fanny al lado tuyo, yo te quiero decir que todos nosotros hemos estado ahí. Y todos nosotros necesitamos de esa gracia, la hemos necesitado y la continuamos dando. Y que hoy tú has hecho la mejor decisión de tu vida. Si tú puedes repetir después de mí. Señor Jesús, yo te acepto. Te invito a que tú entres a mi corazón y a mi vida. Yo reconozco que he sido pecadora y reconozco que necesito tu perdón. Reconozco quién eres, que eres el Señor y Salvador de mi alma. Y hoy te invito para siempre a que entres a mi corazón y traigas en mí la salvación eterna. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor. Amén, Padre. Gracias. Pues damos gracias a Dios por una vida más. Y si alguien queda que quizás no quiso tomar ese paso públicamente, pues estamos aquí adelante más. Es el primer paso para poder nosotros ejercer el perdón como lo que acabamos de escuchar hoy. Y vamos a terminar entonces con una oración comprometiéndonos todos a perdonar a todo aquel que nos ha ofendido. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, cada uno de nosotros se presenta ante ti reconociendo que nosotros no podemos. Señor, reconocemos que es difícil perdonar a aquel que ha hecho un mal contra nosotros, especialmente cuando son cosas graves, cuando hemos sido traicionados, cuando no se nos ha dado el lugar que nosotros necesitamos, en una familia, en un matrimonio, en un hogar, en un trabajo, en una iglesia, Señor. Yo te pido, Dios, que cada uno de nosotros pueda crecer en esto, que se convierta en un estilo de vida perdonar a otros. Señor, que no pasen meses, semanas, donde nos sumamos en amargura, sino que sea algo automático, que enseguida podamos aceptar la invitación que tú nos das a perdonar. Señor, sabemos que no lo hacemos por nuestras propias fuerzas, sino que lo hacemos por
precio tan alto que tú has pagado en la cruz del Calvario. Y que por eso, porque primero hemos sido perdonados, sabemos que podemos perdonar. Señor, hacemos nuestra parte y te invitamos a ti, oh Dios, a hacer la restante para que la obra sea completa, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, por las palabras de vida que hay en ella, Señor. Gracias, oh Dios.